Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. A través de emisoras Gran Colombia y las estaciones de RCN en el Ecuador, para darles algunos otros datos complementarios e informativos referente a estas 24 horas de Le Mans, con la grata satisfacción de encontrarnos con los colegas de la radiodifusión continental. Hay 3 tribunas para los medios de comunicación. El 5º piso donde estamos ubicados están las cabinas de radio en un número de 50. Nosotros nos tocó la número 20 y nos enorgullece ver al frente de nosotros flameando la bandera del Ecuador. Encima del reloj cronómetro oficial de la pista de Le Mans, y cada información que se manda al mundo entero a través del Telex, de la televisión, de la radio, del teletipo, el nombre de Ecuador está presente. Eso nos enorgullece y esto se debe gracias a estos 2 pilotos ecuatorianos, Guillermo Ortega y Fausto Merelo, y les dejo en los micrófonos de Edgar Villarruel. Indudablemente pues que satisface ver que el vehículo está respondiéndoles con gran eficiencia y esperando pues de que se mantenga ese ritmo a lo largo de estas 24 horas. Quito, al aire, Petronio Salazar. Quito, Gran Colombia, informando desde Le Mans. Son 3 horas 38 minutos y algo más de competencia. Guillermo Ortega y Fausto Merelo en su Porsche Spyder número 4 se mantienen en un lugar muy importante, 15º en su categoría, y confiamos en que mejoren su posición. Tenemos la Pascal Michelin que acaba de venir de los pits. Y bien amigos, sí, acabamos de darnos una vueltita por todo el circuito. Estuvimos cronometrando el tanqueo, el cambio de piloto del Ferrari conducido por Jackie Ives, el Ferrari 312P número 15, y se tardaron exactamente 28 segundos para hacer cambio de piloto, tanqueo y cambio de una llanta. Tenemos a Guillermo Ortega antes de que se suba al vehículo. Muchas gracias, Pascal. Una felicitación a Gran Colombia por esta labor grandiosa dentro de la radiodifusión ecuatoriana. Estamos corriendo una carrera para 24 horas, por eso no estamos pues, batiendo récords ni andando más rápido de lo que podemos en este instante. Queremos continuar y que se culminen las 24 horas de forma debida. ¿Qué sentiste cuando hizo el himno nacional del Ecuador antes de la carrera? Bueno, Pascal, realmente exceso de orgullo, yo diría, aunque el Ecuador se merece todo, pero me daba ganas de gritar que eso somos nosotros. Sinceramente, acá en Europa, yo creo que es la primera vez que en el automovilismo se hacen presentes 2 corredores de automovilismo, y yo creo que es un triunfo ya ese hecho, y gracias a la suerte pues esperamos continuar y terminar bien. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de mi Ciudad. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes para conocer a los referentes, no solamente de la radio, sino también de la televisión, la comunicación, y también gente que con su talento aportó al país. En este día, para nosotros es un gusto y un honor tener a Jean-Pierre Michelet. Él es hijo del creador de los programas automovilísticos de la televisión ecuatoriana, Pascal Michelet, quien además fue publicista y tocaba el piano. Jean-Pierre, muchas gracias por aceptar esta invitación, sobre todo para conocer la trayectoria y el aporte y el legado que dejó tu papá en el Ecuador. Muy buenos días. Muy buenos días, Eliana. Muchísimas gracias por esta invitación. Con mucho gusto. Simplemente ojalá la memoria nos ayude a todos los requerimientos, pero con mucho gusto aquí estamos. Claro que sí. Nosotros sabemos que tu papi vivía en Venezuela y en 1965 llegaron al Ecuador. ¿Cómo él tuvo este apego también a la Fórmula 1? ¿Cómo fue este inicio en este caminar, en este mundo mágico del automovilismo? Bueno, normalmente en estos temas con las diferentes afinidades que uno tiene, gustos, pasiones, pues yo creo que va mucho de la mano, es un tema genético, ¿no? Es algo con lo que se nace. Asumo yo que él lo heredó de mi abuelo. Yo poco recuerdo de mi abuelo porque él murió joven, digamos, pero él también estaba involucrado en el tema automovilístico. De hecho, él llegó, siendo francés, llegó a Venezuela
y llegó para justamente pues abrir todas las casas matrices, digamos, de Renault, tanto en Venezuela, Colombia, Ecuador. Por eso es que él llegó por acá también. Entonces, eso viene, como digo, genético y desde muy niño, pues él tuvo la afición tanto por el tema de los autos como deporte y también pues esa parte de la comunicación, que también es una cuestión de talento, digamos, tiene una palabra exacta porque mi papá nunca estudió periodismo ni nada de eso, pero pues siendo que llegó a un país allá en 1965 en que muchas cosas estaban por inventarse todavía, por iniciar pues los diferentes retos, diferentes actividades, pues él fue pionero de muchas cosas acá en el Ecuador, entre esas justamente lo que tú mencionas, el tema de la televisión, hablando del tema automovilístico, obviamente la Fórmula 1 siendo pues la máxima expresión del automovilismo mundial, y claro, pues él empezó a hacer periodismo al mismo tiempo, a ser publicista, que fue también un tema casual, y llegó a ser, pues, en su momento dado, la agencia de publicidad más importante del país, Citra Publicidad, allá en los años 80, 90. Y también, pues, el tema de las competencias automovilísticas, y como tú decías al principio, también él tocaba el piano, él hizo 7 años de conservatorio, entonces también tenía esa parte musical que yo también he heredado. Yo he heredado muchas cosas de él. Y yo no tanto por el lado del piano, pero sí por el lado de la percusión, la batería. Entonces, sí, él era muy multifacético, una persona multifacética y que, como digo, pues hizo mucho acá, fue pionero de muchas cosas de nuestro país. Claro que sí, Jean-Pierre. Y hablemos acerca de Sobre Ruedas, de este programa que era transmitido por diversos canales. ¿Cómo inició esto en un país que no tenía, por ejemplo, una cultura del automovilismo? Es verdad, es verdad. Él inicia al poco tiempo de que estuvo acá, de que llegó al Ecuador, ahí por 1966. Él empezó su programa Sobre Ruedas en Canal 6, que ya desapareció hace mucho tiempo. Después pasó a Ecuavisa, o lo que en aquel entonces era Canal 8, canal en Quito. Y no solo que hizo el tema sobre ruedas, él también hizo un festival musical ahí en que él salía actuando de mexicano, me acuerdo. Me acuerdo por las pocas imágenes rescatables que hay de aquel entonces. Hizo un tema, como digo, unos temas de festival cómicos. O sea que hasta actor era. Pero bueno, en el tema automovilístico, como bien me preguntas, Sobre Ruedas, él poco a poco se empezó a consolidar en Canal 8 y estuvo hasta 1978, si mi memoria no me falla, en Canal 8. De ahí estuvo fuera del aire algunos años hasta que en 1981, 1982, se hizo acá la primera transmisión en vivo de una carrera de Fórmula 1, que fue la final de aquella temporada en que Carlos Reutemann peleaba el título con Nelson Piquet. No fue 82, fue 81 exactamente, 81. Y fue por Gama Visión en aquel entonces. No sé bien qué pasaría porque no prosperó en Gamavisión y se tuvo que esperar a 3 años más cuando Teleamazonas, con Teleamazonas pues se llega a un acuerdo y mi papá empieza a hacer ahí sí las transmisiones de la Fórmula 1 en diferido, pero no de horas, sino de días, semanas, porque en aquel entonces mientras se iba, digamos, formando la cultura y enseñando al público y que el público se entusiasmara en el tema, las transmisiones eran, ya te digo, llegaba el cassette con la grabación de la carrera, que era un resumen de 1 hora, y acá se hacía un resumen de media hora, y mi papá sacaba este resumen de la Fórmula 1, que como te digo, arrancó en 1984, y ese formato se mantuvo
hasta finales de 1987, en que se hizo la transmisión de las 2 primeras carreras en vivo, en directo, de la final del 87, es decir, Gran Premio de Japón y Gran Premio de Australia. Y a partir de ese entonces, y a partir de 1988, ya empezaron ahí sí las transmisiones en vivo todos los domingos y la carrera completa, y generando todo ese atractivo por la Fórmula 1 y esa cultura en nuestro país que, la verdad sea dicha, pues fuimos nosotros los pioneros y los que inculcamos eso a nivel local, es decir, ese gusto por la Fórmula 1. Y yo te veía, por ejemplo, a ti con tu papá en Teleamazonas. Siempre tú estuviste apegado no solamente al área de la comunicación, sino al automovilismo con tu papá, a pesar de que él tenía mucho temor de que tú participes en las competencias por la cuestión de seguridad. Sí. O sea, él... lo que pasa es que yo era muy futbolero. Siempre me ha encantado el fútbol. No sé de dónde heredé eso, porque la verdad sea dicha, por el lado de mi mamá y menos por el lado de mi papá. Mi papá solo sabía que en la cancha eran 11 contra 11, no sabía más. Entonces, y por el lado de mi mamá tampoco, o sea, no había ese gusto por el fútbol, pero es inédito mío y siempre me ha encantado el fútbol, jugaba el fútbol, era bueno jugando el fútbol, siempre seleccionado del colegio, jugué en Europa con Alex Aguinaga incluso. Entonces, bueno, siendo que yo me pasaba jugando fútbol y era una pasión, y si bien es cierto, tenía la pasión del automovilismo también, pero mi papá siempre me decía, cada vez que yo le mencionaba algo del karting, de iniciar en el karting, que él fue el pionero en el Ecuador, él trajo el primer karting al país en 1973, pero él siempre me decía, no, mientras prefiero darte todos los balones de fútbol que prefieres a darte un go-kart, un auto de carreras o una moto, porque yo también hacía motocross, para competir. Entonces, eso digamos que retardó un poco mis inicios en el automovilismo deportivo como piloto, pero se dio justamente, las cosas también a veces se arman solas, se sincronizan, porque yo empecé a correr y empecé el tema de la televisión al mismo tiempo. En 1988 fue que yo ya arranco con él, y ya como su compañero de fórmula, digamos, y empiezo al mismo tiempo a competir en la Fórmula Scorpio, de la cual él también era el director principal, con todo un equipo de trabajo. Entonces, esto fue muy importante para mí, porque siempre digo que un comentarista de autos de carreras tiene, o sea, si nos metemos a hablar de automovilismo como competencia como tal, porque una cosa es hablar de los autos, los nuevos autos, cuántos caballos de fuerza tienen, o sea, todas las bondades del carro. Pero otra cosa es hablar de competencia, porque es muy distinto al fútbol. El fútbol, por ejemplo, todos hemos jugado al fútbol. Todos entendemos más o menos lo que pasa en una cancha. Pero es muy complicado hablar y narrar competencias automovilísticas cuando no se ha corrido y no se ha estado detrás de un auto, detrás de un volante y al mando de un auto de carreras, porque lo que sucede ahí es muy difícil de poder transmitirse si no se lo ha sentido. Y hay mucha gente que cree que manejar un auto de carreras es sentarse y es ir como cualquiera. Dice, oye, pero ¿cómo se cansan tanto si solo están manejando? Claro, si supieran las fuerzas de gravedad, la adherencia, lo duro que es un auto de carreras, todo lo que se enfrenta en un auto, dentro de un auto de carreras pura sangre, se entendería mejor. Entonces, por eso para mí era fundamental el correr al mismo tiempo que empezaba a narrar carreras con mi papá, porque iba en base o anclado a la experiencia propia, que mi papá también la había tenido, porque él también fue piloto. Entonces, claro, creo que eran valores muy, muy importantes y un valor agregado clave, fundamental, para generar el atractivo y la sintonía que empezamos a tener justamente. Jean-Pierre, tú dices que tu papá fue el pionero en muchas cosas, por ejemplo, un pionero publicitario, tuvo su propia agencia de publicidad que fue Citra Publicidad, fue el iniciador del kartismo en el país, pero también él perteneció a la primera promoción de graduados de Ícaro.
Se dice que él volaba también avionetas y que en 1984 trajo el primer avión ultraligero al Ecuador. Es decir, no solamente era el pionero en el automovilismo, en la publicidad, sino en muchas cosas. Sí, sí, bueno, veo que estás muy bien informada y es la verdad porque él, como digo, o sea, fue pionero efectivamente en los programas de televisión en lo que a automovilismo se refiere. En publicidad fue pionero en muchas cosas porque él empezó en la publicidad, él formó Citra Publicidad, Citra, las siglas de Citra, ya no me acuerdo, pero eran comunicación, latera de transporte, o sea, era una empresa multifuncional, por llamarlo de alguna cosa. Y él cuenta siempre que cuando quiso hacer una campaña publicitaria de ello, no sé qué, creo que era, porque tenía una discoteca que se llamaba La Noche, y quiso hacer una campaña publicitaria y no le gustó nada de lo que le presentaron los pocos que hacían publicidad en aquel entonces él mismo se hizo su propia campaña y gustó mucho, entonces todo el mundo le preguntaba que quién le hizo, y dice, no, yo mismo. Entonces así es como nace Citra Publicidad y empieza a crecer. Entonces, pionero por ese lado. Después, como tú bien dices, bueno, fue pionero del kartismo, que lo analizábamos, trajo el primer kart en 1973. Las primeras carreras de karting se hacían en el estacionamiento del Centro Comercial Iñaquito. Ahí él llevó el primer kart y llamó a todos sus amigos pilotos para que se subieran, lo probaran. Y claro, como es fantástico, pues todos los tuercas empezaron a traer el suyo y así es como nace el kartismo en el Ecuador, el Quito Karting Club y demás. Y claro, por el lado de la aviación, él también le encantaba la aviación, algo que yo también heredé porque me encanta la aviación, pero yo no llegué a ser piloto privado como él sí llegó a ser. Como bien decías, él fue de la primera promoción de Ícaro, volando las Cessna 172 y bueno, sí, las avionetas pequeñas. Y en el año 84 es el pionero también en traer el primer ultraligero, los ultralights, conjuntamente con Juan Espinosa y Patricio Mosquera y un grupo de amigos. O sea, él también hizo la Fórmula Scorpio, como te decía, donde yo debuté, la única categoría de monoplazas que ha existido en este país. Él fue si bien él no fue el que concibió la idea original, que fue Fernando Madera, pero él es el que la puso a funcionar como tal. Entonces, y también por otro lado los grandes conciertos. Él hizo algunos shows musicales, sí, en el Teatro Sucre, en el Teatro Bolívar, con 60 músicos en escena. El primer año, si mi memoria no me falla, fue lo mejor de los Beatles, después fue lo mejor de San Remo, del Festival de San Remo. Jazz también. ¿Perdón? Sobre jazz, ajá. Sí, gracias. Historia del jazz. La historia del jazz es la primera, en realidad, la historia del jazz es la primera, sí. Después vino los Beatles, después vino los mejores temas del cine. A ver qué me falta ahí. Ahí te pregunto algo. ¿Es verdad que él compuso el tema de las 12 horas Marlboro en 1971? Ahí suena el órgano tocado por tu papá. ¿Es cierto eso o no? Sí, claro. Te puedo regalar un disco si tú deseas, porque hicimos una representación de todos sus temas. Él grabó muchos temas, él al piano o al órgano, temas básicamente instrumentales, y compuso. Sí, él compuso el tema de las 12 horas, Pit 5 también. Son dos temas relacionados con el tema automovilístico que los compuso él y tienen los efectos de los autos de carreras y toda la vaina, a raíz de las famosas 12 horas Marlboro, que ha sido hasta el día de hoy la carrera más importante que se ha corrido en nuestro país, allá en 1971, efectivamente.
¿Es verdad que quedó pendiente un concierto que tenía con Netucho Dávalos y Julio Bueno, que iban a tocar a 3 pianos? ¿Es cierto eso? ¿Eso quedó por concluir? Sí, 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 eso estaba en proceso, era una idea que tenía, es más, ya la estaban trabajando. Desafortunadamente, pues después ya empezaron todos los problemas de salud de mi papá y todo lo que vino después, que ya terminó con su vida finalmente. Pero sí, eso quedó pendiente, la verdad. Era un lindo proyecto que, siendo que en ese momento Carlos Bueno, Julio Bueno, no sé si él sigue, pero él estaba como director del Teatro Sucre. Teatro Sucre. Entonces, la idea era, sí, tocar una selección de temas a 3 pianos con Netucho Dávalos también, correcto. El acercamiento, esta fusión, no sé, que existía entre tu padre y tú, porque donde estaba tu papá, estabas tú, donde estaba tú, estaba tu papá, o siempre se los relacionaba, ¿no es cierto? Dicen que en 1992 tu papá y tú, Jean-Pierre, fueron los primeros, ustedes introdujeron al país los primeros autos de control remoto profesionales. Es decir, hay muchas cosas que tienen que ver con el automovilismo que ustedes también han plasmado y han posicionado en el país. Sí, es eso. La verdad yo ya me había hasta olvidado, es verdad. En el año 92 fuimos, pues sí, pues, fue idea de él en realidad, de traer autos a control remoto. No es que fueron los primeros que ya habían habido, pero sí los primeros profesionales, o sea, los primeros autos a control remoto realmente profesionales y con los cuales se corre, y si hasta el día de hoy se corren los campeonatos del mundo de autos a control remoto. O sea, era otro nivel de vehículos y efectivamente, sí. Es más, él se construyó su pequeña pista de autos a control remoto en su finca allá en Pifo, y ahí es donde empezó toda esta nueva afición que, como digo, siempre algo tenía gente y lo plasmaba y era el pionero, y verdad, sí, también hasta donde se conoce fuimos los primeros en ese aspecto también. Claro, y tenía también una colección de autos clásicos, le gustaba a él eso, ¿no es cierto? Y tenía siempre su preferencia por los Ferrari. Sí, sabes que sí, o sea, bueno, él tuvo, dentro de todos sus carros de colección que tuvo dos, o sea, tuvo dos que él amaba, los que más quería, que eran el AC Cobra, un auto que hoy en día es el auto más, ¿cómo se dice? Que más réplicas hace. Porque es un auto realmente muy apreciado por la gente que gusta del automovilismo. Entonces, todo el mundo hace réplicas. Es más, aquí hay algunas réplicas en el país, e incluso hechas acá por un genio que es Luis Nájera, que es un ingeniero espectacular, porque él construye autos y ha hecho réplicas de AC Cobras espectaculares. Y por el otro lado, Ferrari. Sí, Ferrari en realidad en nuestra familia, para nosotros, ha sido una marca icónica. Bueno, empezando por lo que significa Ferrari a nivel mundial. Él se aficionó mucho de Ferrari. Yo te diría que a raíz de que en Venezuela, cuando él era chico, fueron a correr ahí el Gran Premio de Caracas, porque él vivió en Caracas hasta los ¿qué? 18, 19 años que vino acá. Y fue el Gran Premio de Caracas y fueron a correr los mejores pilotos del mundo. Entre esos estaba Juan Manuel Fangio. Y en Ferrari. Y su padre les habían prestado pues los talleres de Renault del concesionario que manejaba mi abuelo para que sea la base, digamos, de Ferrari para la competencia. Entonces ahí mi papá tuvo la oportunidad él era chico, de conocer a Juan Manuel Fangio. Desde ese entonces él quedó, porque además Juan Manuel Fangio le tocó la cabeza, se fue muy simpático con él y él se le grabó esto. Y corría en Ferrari. Entonces, digamos que de ahí nace una pasión por Ferrari, que es una pasión que la tienen. Ferrari levanta pasiones como ninguna otra escudería en el mundo, como ninguna otra marca de autos. Entonces, claro, en la familia él tuvo 3 Ferrari, y uno de ellos, el 250 LM, que hoy por hoy vale
El de él, propiamente dicho como tal, el de él, hace 10 años, justamente en 2013, se subastó en 14 millones de dólares. Ajá. Eso digo, imagínate si mi papá se hubiera quedado con el carro sabiendo lo que iba a valer, hubiéramos estado arreglados todos. Claro que sí, pero él también creó o fue el pionero, ¿no? De los primeros salones del automóvil del Ecuador. ¿Podrías comentarnos sobre eso? ¿Ve? Esa situación también es importante recordar. Sí, 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 mira, tú que ya a mí hasta se me escapan todas las cosas que él hizo, sí, efectivamente, en el 70 a ver, me parece que 72, 73, 74, o 73, 74 y 75. Me falla la memoria este año, pero son 3 años consecutivos que efectivamente él fue el pionero, él hizo los primeros salones del automóvil, los primeros auto shows que ahora son tan normales y cotidianos todos los años, pues los hizo él, ¿sí? Y fueron en lo que en aquel entonces se llamaba el Palacio de los Deportes, que es ahí en la Vicentina, en el Coliseo, al lado del Coliseo Rumiñahui. Todas esas instalaciones de la concentración deportiva de Pichincha actualmente, ahí se hicieron los 3 primeros salones del automóvil en nuestro país, y sí, fueron organizados por él. Algo más. Hablemos, Fue pionero. claro que sí. Hablemos sobre las 24 horas de Le Mans. También aquí en el Ecuador hubo una época de oro, se podría decir, del automovilismo, ¿no? Sería finales de los 60, inicios de los 70, donde muchos locutores y relatores deportivos, como por ejemplo don Carlos Rodríguez Col, Edgar Villarruel Caviedes, y tu papá también, hay un recorte de prensa donde se difundía a través de emisoras Gran Colombia, por ejemplo, las 24 horas de Le Mans. ¿Podrías comentarnos sobre eso? Sí, y justamente recién recibí un audio, circuló en algún lado, un audio de que él está comentando justamente en la emisora Gran Colombia, desde Le Mans. Lo que pasa es que él se fue a Le Mans acompañando a Fausto Merelo y Guillermo Ortega. El primer año, en el 73, él fue como piloto reserva, digamos, pero al mismo tiempo como periodista. Entonces... Yeah. Pues claro, estaba en ese entonces, no había ninguna transmisión satelital de televisión ni nada, era por radio y AM, me parece, ni siquiera por FM. Entonces él, claro, contaba, pues, y estaba narrando cómo les iba a los 2 ecuatorianos en Le Mans. Después, al año siguiente, él ya fue como piloto. Los 2 siguientes fue como piloto, pero nunca se pudo subir, siempre hubo un accidente o daños técnicos y demás. Entonces no pudo competir, pero efectivamente, como tú dices, sí, en el primer año él estuvo ahí, que fue el año en que mejor lo hicieron, ¿no? En que Fausto y Guillermo pues terminaron séptimos en la general y quintos en la categoría, o sea, un resultado extraordinario que en Le Mans nunca más se ha podido repetir. Nosotros con Henry Taleb hemos hecho algo similar, pero en las 24 horas de Daytona y las 12 horas de Sebring, que son, digamos, junto a Le Mans, las 3 carreras más importantes de resistencia, pero Le Mans es la más importante y ya estuvieron, sí, como ecuatorianos, ya 50 años este año. Impresionante. Jean-Pierre, regresemos acá al país. A finales de los 60, inicios de los 70, había un corredor ecuatoriano que se llamaba Luis Loco Larrea, que era muy cotizado, pero se dice que en la carrera Ambato-Quito, el triunfador fue tu papá. ¿Podrías comentarnos? Eso sucedió en 1969. Es tal cual, correcto, porque sí, mi papá, esa fue su primera carrera en el Ecuador, que fue una carrera de ruta. De hecho, la primera y única de 3 que él hizo de ruta, porque las otras 2 fueron 2 trepadas de montaña, pero eso era cortito. Pero la única carrera de ruta, digamos, de un punto, de una ciudad a otra fue esa, como tú bien dices, Quito-Ambato, Ambato-Quito, o al revés. Y él corrió en un Camaro junto a Peter Juris y le ganan a Loco Larrea en su Mercedes. Le ganan por 6 minutos, o sea, y todo el mundo, wow, o sea, wow, ¿de dónde salió este francés? Bueno, no llevaba mucho tiempo en el Ecuador y demás. Pero la anécdota que él siempre cuenta
es que entrando a Ambato en un puente, lo recibieron con piedrazos. O sea, los ambateños no aceptaba que le esté ganando al héroe local, ¿no? Que Al era famosísimo, era porque era famosísimo ahí. la referencia de las competencias de ruta, y que este francés venga y le gane. Entonces lo recibieron a piedrazos en un tramo ahí entrando a Ambato. Esa era la anécdota que él siempre contaba, más allá de haberle ganado como digo, a quien era la referencia, el Loco Larrea en aquel entonces. 3 generaciones en el automovilismo, Jean-Pierre. Pascal, Jean-Pierre y Philippe. ¿Cómo ustedes pueden describirse, tomando en cuenta de que el automovilismo es un deporte que quizá no se lo valora en la extensión que tiene, en la calidad que tiene? Sí, bueno, a ver, yo creo que sí, es una dinastía, por llamarlo de alguna manera. Es la continuación. Philippe, pues sale, como dijo, es genético. Él sale con los mismos genes, amante del automovilismo y con talento además. Entonces, ya es tricampeón nacional de karting. Entonces, digamos que la trayectoria sigue por ahí. En cambio, de todas maneras, a Philippe, en cambio, el tema periodístico no le llama mucho la atención. O sea, no, te diría que ni para nada, porque yo que sigo haciendo mi programa Sinfonía de Motores, él no se involucra. Apenas si lo ve, como le digo yo. Y tampoco está al lado. Yo me acuerdo que cuando mi papá empezó las transmisiones en Teleamazonas, yo era su asistente. Llegaban los cassettes, eran Viewmatic 3/4, esa cinta grande, y yo hacía el pietaje, o sea, de las mejores tomas, y estaba ahí. O sea, a mí me encantaba el tema también. Entonces, por eso él me involucró rápido. A los 17 años ya yo salí mi primera vez al aire con él, que como te decía fue a finales del año 87. Entonces, a mí me encantaba y yo con él iba a los programas, siempre, desde chico yo lo acompañaba a Canal 8, me acuerdo. Pero en cambio, Philippe no, y eso que yo lo llevaba cuando hacíamos las transmisiones de Fórmula 1 todavía, que fueron hasta 2010, mi hijo era chico. Cuando yo regresé a Teleamazonas, ya después de que mi padre falleció en el 2006, en 2006 mi hijo tenía 4 años, y entre 2006 y 2010 yo siempre lo llevaba a los programas, a las transmisiones, al canal, pero nunca levanté en él, no levanté ninguna afición por ese lado. Así que te diría que por el lado periodístico, televisión, creo que conmigo llega hasta ahí con Michelet, salvo que él después, no sé, se transforme, suceda algo, pero por lo pronto no le interesa mucho. Pero sí, por el lado tuerca de las competencias, sí, pues no sé, ya se ha transmitido a él y lo hace muy bien también. Es un motivo de orgullo para mí. Lamentablemente no tenemos los medios económicos, ni en este país hay las empresas que pueden auspiciar lo que cuesta correr afuera, porque es mucho dinero. Pero bueno, se hará lo que se pueda con lo que se tenga, y afortunadamente hemos tenido auspicios para por lo menos que haga sus carreras de karting internacionalmente. Así que seguimos trabajando en ello, pero yo creo que ahí discrepo un poquito contigo, porque yo creo que sí, la gente sí aprecia el deporte tuerca. Lo que pasa es que a veces no entiende lo que es, y tengo que ser franco en esto, honesto y modesto también, con la humildad del caso. Pero a raíz de que ya no hacemos las transmisiones de la Fórmula 1, también es cierto que la afición por la Fórmula 1 decayó, porque nosotros explicábamos, teníamos una manera muy coloquial de enseñar a la gente en términos que todo el mundo pueda entender e involucrar. Muy académico. Exactamente, que es algo que los narradores de las cadenas internacionales no saben, no hacen, porque ellos comentan como que todo el que está al otro lado está viendo, conoce. Entonces hablan de la estrategia de las llantas y esto y el otro, como que el que está al otro lado ya sabe, ya fue al colegio, ya le enseñaron lo que es. Entonces eso está muy mal. Y ahí es donde nosotros marcamos una diferencia, y por eso es que empezamos a captar la sintonía de la gente. Entonces, a raíz de que salimos del aire, sí,
Hay ese grupo fanático que siempre estará ahí, que es amante de los autos, que sigue y seguirá la Fórmula 1 en donde esté y donde la pueda ver. Pero tienes además un grupo que es más grande, de hecho, que no son los fanáticos, sino que son los aficionados. ¿Qué les gusta? Lo ven y justamente lo ven porque tú le haces que lo vea y que se interese sin que sea fanático. Por ahí también le gusta un piloto en particular y lo siguen. Ese grupo de aficionados ya no existe. Con el tema del Drive to Survive, esta serie que la Fórmula 1 lanzó hace 3, 4 años, que es la que ha levantado mundialmente a la Fórmula 1 nuevamente, digamos que localmente también ha hecho lo mismo. Pero hasta antes de eso, te diría que la afición de la Fórmula 1 había decaído mucho a raíz de que nosotros salimos del aire, es la verdad. Una consulta, Jean-Pierre. ¿Cuáles eran los amigos de tu papá? ¿Cuál crees tú que sea el legado que él dejó al Ecuador? Porque él consideraba a nuestro país como suyo también, tomando en cuenta de que él hizo muchas cosas, fue un innovador, fue un pionero, fue un emprendedor en estas tierras de Sudamérica. Bueno, él, como digo, dejó un legado grande en varios temas. O sea, él ha recibido muchos reconocimientos y a veces los reconocimientos de triste los reciben post-mortem. Pero en el tema automovilístico definitivamente que dejó un legado muy grande como piloto, como autoridad. Fíjate que un dato interesante, cuando él llegó al Ecuador en sus primeros años, él formó parte de la comisión deportiva de ANETA. ANETA era, digamos, en aquel entonces como la federación que regía el automovilismo en nuestro país. Y él fue el que obligó a que se usaran los roll bars, las jaulas en los autos, y se utilizara obligatoriamente el cinturón de seguridad, porque aquí se corría... Sin cinturón, sin nada. No, sin nada, o sea, era una cosa, sobre todo el tema del roll bar, en caso de accidente. Entonces, como te digo, por donde él pasó, dejó su huella. En el tema automovilístico, indudablemente. En el tema publicitario, igual. Citra Publicidad fue una agencia, la número 1 en el país, incluso superando a las multinacionales. Y lo fue hasta que, a mediados de los años 90, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucedió? Que las marcas internacionales empezaron a tener que alinearse con lo que su marca madre hacía. Es decir, por tomar un ejemplo, General Motors. General Motors a nivel mundial trabajaba con McCann Erickson, entonces obligado a que todos General Motors de todos los países trabajen con la filial de McCann Erickson. ¿Me explico? Tomo este ejemplo como muchos porque a mi papá le pasó eso con General Motors. Él tenía la cuenta de General Motors. Y me acuerdo que el gerente en ese entonces, te hablo del año 94, le dijo: Pascal, lamentablemente tengo que dejar de trabajar contigo, no porque quiera, sino porque me obligan, que tengo que alinearme con la agencia que maneja la cuenta a nivel mundial. Y eso empezó a pasar con todas las multinacionales. Entonces, eso lo afectó mucho a él en el tema, en el sentido de que perdió muchas cuentas. Y adicionalmente, él quiso asociarse, se asoció 2 veces con agencias de publicidad multinacionales. Pero muy difícil, pues, para él. Imagínate, él acostumbrado a su agencia, a hacer lo que a él le parecía y manejarla como a él le parecía. Que vengan unos gringos a decirle qué es lo que tenía que hacer y encima compartir las utilidades, no funcionó. En ninguno de los 2 casos funcionó. Entonces, digamos que por ese lado, pues sí mermó mucho todo lo grande que era Citra y lo fuerte que era a nivel de campañas, de creatividad, de medios, etcétera. Entonces, por ese lado, pues también él fue muy fuerte. Entonces, sí, él dejó un legado en el automovilismo, dejó un legado en la publicidad, que es reconocido por todos. A mí me da gusto, mucha gente que yo sé que trabajó con él en Citra Publicidad siempre dicen: el que no pasó por Citra no sabe de publicidad. O sea, hasta eso llegaron a decir cosas muy lindas de él. Entonces, y fíjate que él se formó sobre la marcha. Nunca estudió nada, más allá de uno que otro curso, pero nada más. Entonces, en todo lado en donde ha estado,
en los conciertos, como te digo, ya a nivel de orquestas grandes, en teatros, fue pionero de igual manera. En fin, sí, él dejó un legado grande que ya ahora, después de 17 años de su fallecimiento, la gente lo sigue recordando y lo recuerda con cariño. Y eso para mí y para nosotros como hijos de la familia siempre, pues es muy, muy reconfortante. Jean-Pierre, yo quiero agradecerte por habernos otorgado esta entrevista que desde un inicio dijiste bueno y quisiste también darnos a conocer esa trayectoria de tu papá y el aporte que él dio acá al Ecuador en muchos ámbitos, ¿no? Ámbitos económicos, diríamos, en el automovilismo, en la comunicación, en la publicidad. Quiero agradecerte por eso. No, nada que agradecer. Más bien agradezco yo que todavía recuerden a mi padre. Esta entrevista pues era básicamente no hablar de mí, sino hablar de él. Y pues a mí no hace más que llenarme de orgullo. Me has hecho recuerdo incluso de cosas que ya se me empiezan a ir. Y como digo, mucho orgullo de que todavía la gente, ustedes como medio de comunicación, se acuerden de él y lo mantengan ahí, ¿no? O sea, lo recordemos como lo que fue. Un hombre que hizo mucho en su vida y que hizo mucho en este país, definitivamente pionero, como lo hemos comentado ahora, de muchísimas cosas que dejaron pues ahí que dejó pues su huella. Esa es su huella. Muchas gracias, Jean-Pierre Michelet, hijo del creador de los programas automovilísticos de la televisión ecuatoriana, Pascal Michelet, quien además fue publicista, ustedes han oído, fue piloto de avioneta, además tocaba el piano y era muy cercano a la cultura y al arte. Con ustedes, amigos, oyentes y televidentes de Voces de la Radio, estaremos en un nuevo programa donde conoceremos la trayectoria de esos personajes que construyeron el Ecuador. Que tengan un excelente resto de día. Transmiten emisoras Gran Colombia, la primera potencia radial del país. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.